Bueno, ahí vamos de vuelta entonces, con la grabación. Entonces, estábamos en el tema de los ojos del paciente. Les decía antes que se cortara que es importante que registremos en algún lado, por eso los que, o les que algún día estén a cargo de las salas de cirugía, no son un depósito de pacientes esperando ir al quirófano. Son un lugar físico, pero además son un área de trabajo que tiene una valiosísima cantidad de información de los pacientes, que por supuesto generalmente dejan poco personal, porque consideran que nada, es ponerle la vía, juntar los papeles, hacerle los controles y mandarlo a quirófano, y fijarse que se haya bañado y que no haya comido, y ya está. Y no es así, en realidad hay todo esto que debería tener el personal que está operativo con los pacientes, debería tener una buena hoja de registro donde todo esto esté escrito de manera tal que solamente pudiera completarlo un costadito y poner pupilas isocóricas, listo. Pupilas, pupila derecha, tal tamaño, pupila izquierda, tal tamaño, o mayor o menor que la pupila derecha, o pupila, no sé, con morfología no simétrica, o con lesión de tal cosa, o de otro color, o lesión en el iris, o el ojo derecho ve, el ojo izquierdo no ve, o tiene una lesión que no permite la evaluación. Por ejemplo, si es un trauma, a veces hay edema y el paciente, o un hematoma y no podemos mirarle la pupila. Es decir, en algún lugar tiene que quedar registrado todo esto, porque después la persona que evalúa al paciente en el prequirúrgico no necesariamente es la misma que lo va a recibir cuando venga del quirófano. Y vuelvo a decirles que esto cuando veamos trauma lo vamos a ver un poquito más en profundidad, pero acá es necesario introducirlo. Una anisocoria, que una pupila que era igualita que la de al lado, ahora haya cambiado de tamaño, nos puede estar hablando de una forma de respuesta de ese cerebro, que es la hipertensión endocraniana. Puede ser que ese cerebro se esté herniando, y eso es una emergencia, ¿sí? Porque no podemos dejar que el cerebro aumente su presión en una cavidad cerrada. Entonces, si nosotros nos asustamos con esto, ni hablar de un paciente que no está del todo despierto, o que se durmió de nuevo después de una cirugía, que esto puede pasar, ¿sí? O mismo que esto suceda en el área de reanimación posanestésica, no necesariamente en la sala de cirugía, que la enfermera que lo está evaluando no estuvo dentro del quirófano y no lo conoce desde antes. De golpe ve una anisocoria y ese paciente se va a comer una tomografía. ¿Por qué? Porque no sabemos si es un cerebro inflamado que está comprimiendo y por eso el paciente ahora está anisocórico, o qué está pasando. Sin imágenes no podemos saber qué es lo que está pasando. Entonces, a lo mejor el paciente ya lo traía desde toda la vida esto, pero nadie lo registró, ¿sí? Y es súper importante esto. Bueno, obviamente si el paciente usa anteojos, así como si el paciente usa cualquier otro tipo de prótesis, tienen que quedar en manos del familiar que está acompañando al paciente, y si el paciente no tiene un familiar, quedarán rotuladas en el office de enfermería, y esperemos que no se pierdan, ¿sí? Porque el paciente son elementos valiosos para el paciente, además de que desde el punto de vista legal no pueden desaparecer cosas de los pacientes, desde el punto de vista práctico y real, son cosas que el paciente necesita para la vida cotidiana. En realidad, en relación con los oídos, bueno, obviamente el examen externo, ¿cómo están? ¿Son simétricos? ¿Están los dos pabellones auriculares? ¿Sí? ¿Le sacamos los aritos al paciente o a la paciente? ¿Se los sacó antes de entrar al quirófano? Eso a veces puede resultar todo un problema, ¿eh? Porque a veces hay aros de piercing que cuesta un montón sacarlos, y hay que sacarlo con una pinza, ¿no? Parece una cosa muy sonsa, pero está ahí. El examen externo, ¿tiene los pabellones auriculares el paciente? ¿Son simétricos? ¿Son particulares que pueden hablar de enfermedades genéticas? No lo podemos saber. Escucha de los dos, le vamos a hablar bajito en ambos lados para ver si el paciente registra de la misma manera nuestra voz. Si usa prótesis, si usa audífonos internos o tiene implantes cocleares, nunca me sale bien la palabra, ¿sí? Esto lo tenemos que registrar. Si son externas, tienen que quedar en manos, igual que la dentadura postiza, igual que el anteojo o el bastón o lo que el paciente tenga, en manos del familiar a cargo.
o en algún lado guardado con seguridad de que no va a desaparecer, pero puede ser que tenga prótesis internas también. En el caso de los ojos, cuidado con los lentes de contacto, que no se haya olvidado de sacárselos el paciente, porque durante la cirugía no va a tener los ojos hidratados, va a estar sin poder pestañear y sin recibiendo ventilación asistida, relajado, con relajantes musculares que impiden que el paciente pestañee. O sea que si tiene lentes de contacto se puede lesionar los ojos, según la duración de la cirugía. Miren cuántas cosas van más allá de que el paciente, juntemos la placa de tórax, el hemograma, y los 3 papeles que tiene que llevar a quirófano y el consentimiento informado. ¿Ven por qué es importante asignar buenos recursos de enfermería en las salas prequirúrgicas? Estas son todas cosas que el día que sean los encargados de gestionar el recurso humano de una sala de estas no digan, bueno, si total, o no hagan oído a lo que se dice en los hospitales o en los sanatorios, bueno, pero si total el paciente está bien y lo único que tiene que hacer es ir a quirófano. Miren todo lo que hay que hacer antes que vaya a quirófano, si quieren hacer las cosas bien. En relación con la boca, que después nos vamos a parar 2 minutos más, pero generalidades de la boca, la apertura, ¿el paciente puede abrir bien la boca o tiene problemas en la articulación temporomaxilar? ¿Tiene todas las piezas dentarias o tiene falta de piezas dentarias? Y si tiene faltas de piezas dentarias, según el tipo de cirugía a la que vaya el paciente, implicará determinada profilaxis antibiótica, ¿sí? También tiene que ver con cómo el paciente se alimenta. Lo podemos relacionar con su estatus nutricional también, que no es poco importante a la hora de cicatrizar una herida. O qué tipo de alimentación va a poder recibir después que se opere. Revisar la lengua, cómo está la lengua en relación con la cavidad oral, ¿sí? La presencia o no presencia de hongos, el tamaño de la lengua. Hay personas que tienen macroglosia, la lengua es más grande de lo habitual, y eso puede ser un problema en el posquirúrgico. Ya vamos a ver cuando veamos posquirúrgico todo lo que tiene que ver con la boca y la vía aérea, ¿sí? Si tiene prótesis dentaria, cómo están hidratadas esas mucosas. El paciente no puede ir deshidratado a quirófano, tiene que estar ayunado, no deshidratado. O sea que si el paciente tiene la boca muy seca, las mucosas muy secas, algo falló en el plan de hidratación. ¿Cómo articula las palabras? Si tiene alguna dificultad para articular las palabras. Acá estamos hablando de la articulación mecánica de las palabras, mientras que cuando estábamos hablando de las disartrias, estamos hablando a nivel del sistema nervioso central. Acá estamos hablando básicamente de si el paciente tiene algún problema en la mandíbula que le impide una articulación correcta de las palabras, porque lo podemos relacionar con otras dificultades. Y tenemos la evaluación de Mallampati, que ahora la van a ver en la próxima diapositiva. Hasta acá estarán pensando cuánto tengo que hacer con un paciente que todavía ni siquiera se fue a quirófano, o sea que encima todavía no le resolvimos nada de nada. Esta clasificación, la clasificación de Mallampati, es la que más se utiliza para evaluar qué tan fácil o difícil va a ser intubar a un paciente en el quirófano. Y esto tiene que ver con diagnosticar una vía aérea accesible o una vía aérea que se va dificultando. Fíjense, esto tiene que ver con que ustedes sienten al paciente en la cama, o lo levanten un poco si el paciente por dolor no se puede sentar, y le pidan que abra la boca y saque la lengua. Eso es todo lo que tienen que hacer. Y con una linternita le miran la boca y las estructuras. Si ustedes tienen un paciente de grado 1, le van a ver la úvula móvil, le van a pedir al paciente que haga algún sonido, y van a ver que la úvula, la campanilla se mueve, está en el centro de la boca, ven los pilares del paladar, ¿sí? Y hay un espacio entre la lengua y la úvula, ¿sí? La lengua permite la visualización de estructuras hacia atrás, ¿sí? Si ustedes en este momento colocaran un laringoscopio, verían toda la glotis, ¿sí? Ese paciente va a ser fácil de intubar desde el punto de vista de la boca, ¿sí? Del paciente, solamente. No estamos diciendo que más atrás no haya algún problema, solamente estamos diciendo que podemos decir que lo que estudió Mallampati fue si el paciente tiene esta estructura de la vía aérea superior, es más fácil intubarlo. Ya después, cuando se van visualizando cada vez menos estructuras, ¿sí?
vamos a tener cada vez más dificultades a la hora de hacer la laringoscopía, que implica colocar un adminículo, levantar la glotis y pasar un tubo endotraqueal entre las cuerdas vocales, ¿sí? Esta clasificación de Malampati, desde que Malampati la propone y la publica en el año 85, es la que se viene usando para evaluar estos pacientes, ¿sí? ¿Por qué? Porque es sencilla, no implica elementos, y nos puede ir diciendo que si el paciente tiene un Malampati 4 va a ser muy difícil intubarlo, va a ser muy difícil la visualización de este paciente, la colocación del laringoscopio y la visualización de la vía aérea. Por supuesto, esto lo tiene que hacer el anestesista también, en una entrevista previa con el paciente, cosa que en el hospital no sucede. El anestesista llega a quirófano cuando el paciente ya está ahí. Lo mira, pero bueno, ya hay mucho más que trabajar con lo que hay se puede hacer. ¿Esto quiere decir que enfermería va a cambiarle en algo el diagnóstico si el paciente tiene un Malampati 3? No, pero ustedes ya lo saben y saben que este paciente puede tener dificultades en el posquirúrgico para respirar en forma espontánea, también cuando esa lengua esté relajada. Vamos a ver cuáles son las complicaciones más importantes del posquirúrgico, y una de ellas va a tener que ver con esto. No me quiero adelantar para no complicarlos, pero ¿por qué lo vemos en el pre? Porque nos puede traer problemas en el post, como todo. Otra de las cuestiones, miren, me quedó mal la diapositiva. Caramba, caramba. A ver, espérenme un segundito que esto lo vamos a rápidamente solucionar. Bien, estábamos entonces en Malampati. ¿Qué es lo siguiente que vamos a ver? Vimos lo de la boca, vamos bajando, vamos al cuello ahora. ¿Cómo es la morfología del cuello? ¿Es largo, es delgado, es grueso, es corto? ¿El paciente es obeso, tiene un cuello gordito, difícil de intubar? ¿Sí? Paciente con cuello corto y gordo es difícil de intubar, ¿sí? Y es difícil de extubar y es difícil de sostener la respiración después cuando el paciente esté todavía bajo efectos de la pseudoanalgesia. Particularidades visibles: lesiones, tumores, desviación de la tráquea, lo que ustedes vean, ¿sí? Asimetría de las yugulares, una más marcada que la otra. Hay ingurgitación yugular, ¿se acuerdan? Insuficiencia cardíaca, ¿sí? Palpamos el hígado, vía buscarlo en el reborde costal, y la yugular se ingurgita, signo de insuficiencia cardíaca, ¿sí? De dificultades para manejar líquidos. ¿Cómo es la movilidad del cuello? Le pedimos al paciente que mueva la cabeza hacia atrás, hacia adelante y hacia ambos lados. Necesitamos saber que tenemos unas vértebras con la suficiente flexibilidad como para que se pueda hiperextender el cuello, intubar al paciente, y una vez extubado, mantener la permeabilidad de la vía aérea, ¿sí? Pedirle al paciente que trague. Cuando el paciente trague, colocamos suavemente la mano en el cuello y palpamos cómo se mueve ese cuello, ¿sí? ¿Tiene dificultades para la deglución este paciente? Un paciente que tiene dificultades para la deglución le va a costar en el posquirúrgico mantener la vía aérea permeable. Y puede ser que tenga alteraciones previas de la deglución, sobre todo cuando se trata de ancianos muy mayores. Vamos a escuchar la entrada y salida del aire. Esto tiene que ver con los ruidos audibles, no tiene que ver con auscultar al paciente en el cuello, sino el paciente se le escucha algún ruido anómalo en el ingreso del aire o en el egreso del aire, en la exhalación, ¿sí? Vamos a después hacer hincapié en estas cuestiones, pero estas son las generalidades. Si no está presente ninguna cuestión anómala, no se registra, ¿sí? El paciente es obeso, tiene cuello corto, esto es fundamental. Vamos hacia los hombros, vamos bajando. Simetría, tenemos un hombro más alto que el otro, el paciente tiene escoliosis muy marcada, o solamente tiene un hombro más alto que el otro. Le pedimos que en reposo el paciente, si puede, se siente, y le vamos a palpar los hombros y ver qué fuerza tiene para levantarlos, si hay alguna lesión,
que inmovilice un lado del cuerpo o el hombro, ¿sí? Porque esto va a tener que ver con la exposición que el paciente va a poder mantener después de la cirugía y del tipo de cirugía que le vayan a hacer, cómo va a ser su posquirúrgico. Vamos a ir al tórax, ahí vamos a ver la forma y la expansión del tórax. ¿Qué forma tiene? ¿Tiene un tórax que nos sugiera un EPOC? ¿Tiene un tórax hundido? ¿Tiene algún tipo de lesión? ¿Cómo expande? ¿Expande en forma simétrica? Cuando el paciente inspira y expira, el paciente mueve el tórax de forma simétrica en ambos lados, ¿o hay diferencias? ¿Qué patrón respiratorio tiene el paciente en reposo? ¿Sí? Recién, una vez que vemos eso, que hicimos una inspección física, lo vamos a auscultar al paciente para ver la entrada de aire en ambos pulmones y la salida de aire, si hay algún tipo de ruido agregado, ¿sí? El aspecto físico de ese tórax, que tiene que ver con lesiones, con cirugías, con marcas, con la simetría mamaria, con la forma de las costillas. El paciente tiene 90 años, 90 años, y en este momento que ustedes lo fueron a valorar al paciente está solito porque la esposa, que tiene 89, se fue a llevar un papel hasta la admisión. Vamos a suponer, el paciente lo van a operar de un reemplazo de cadera. Ustedes le hacen todas las preguntas, con toda la buena voluntad de las cosas que hemos hablado hace un ratito acerca de los adultos mayores, y el paciente le dice, no, cirugías previas, no. Cuando ustedes van a inspeccionar el tórax, tiene una marca en el esternón el paciente. Entonces le preguntan, ¿y eso qué es? Ah, sí, cuando nací con un problema en el corazón y me operaron. Bueno, hace 90 años es probable que se hubiese muerto si lo operaban de un problema del corazón. Pero estoy poniendo un ejemplo así como muy grosero. O le encuentran una lesión, ah, sí, porque cuando era adolescente me caí con la bicicleta. No, por eso es una pavada, es una lesión mínima y está nada más comprometida la piel. ¿Se entiende? Ir a buscar las cosas y preguntar. Si no lo vamos a buscar, no lo vamos a encontrar. Porque no siempre los pacientes en estado de estrés en el que se encuentran antes de una cirugía se van a acordar de todos sus antecedentes. ¿Sí? ¿Ves? Lo vamos a buscar y vamos a ir viendo con qué lo podemos relacionar o con qué lo relaciona el paciente. El paciente les va a decir el evento, y ustedes lo van a relacionar con posibles complicaciones o no. Le van a atribuir ustedes el valor de importancia a esto. Ahora, por ejemplo, volviendo a lo que me preguntaban de por qué el Brunner hacía tanto hincapié en el miedo, y no me quiero ir de esto, pero vale la pena hacer esta salvedad. Ustedes van a atribuirle características de riesgo o no en el posquirúrgico al paciente, ¿sí? Y la relevancia de esto tiene que ver con posicionarse desde el enfermero o enfermera que lo va a tratar. Desde el paciente, a lo mejor tuvo una simplemente decorticación pleural, que es una cirugía menor de tórax, porque de chiquito tuvo tuberculosis y estuvo 3 meses internado en el hospital para hacer eso, porque hace 50 años atrás capaz que estaban 3 meses internados para una cirugía en un adolescente, ponele. Perdió 3 meses de su vida metido en el hospital y tuvo un montón de complicaciones eso para el paciente. Entonces, desde el punto de vista nuestro, eso no revela ningún tipo de riesgo, ¿sí? Pero para el paciente es su ejemplo de cirugía traumática. Traumática desde el punto de vista emocional, no hablo del trauma en sí mismo como entidad fisiopatológica. Entonces, ven cómo depende de dónde nos posicionamos, esa información tiene diferentes cuestiones de relevancia. Desde el punto de vista meramente clínico, no tiene impacto en el pronóstico de la cirugía actual. Desde el punto de vista emocional puede ser catastrófico para el paciente. Esto es lo que se me había chispoteado. Esto es súper interesante porque siempre estamos hablando del tema de la disnea, ¿no? La disnea como esta sensación subjetiva de falta de aire. Bueno, fíjense, acá tienen los tipos de disnea, como para que ustedes le puedan también preguntar a los pacientes, una vez que valoramos el patrón respiratorio, cómo respira el paciente, y si tiene disnea, la pueden clasificar de esta manera. Este mismo artículo, este paper va a estar en el aula para que lo consulten si quieren, es muy interesante también
el contenido que tiene, los va a orientar mucho a los cuidados quirúrgicos. Ay, me ahogué con el mate. Y les va a servir mucho para el parcial domiciliario que van a tener que hacer. Así que ténganlo en cuenta. Acá tienen conceptos. Esto es un resumencito de conceptos, ¿sí? ¿De qué hablamos cuando hablamos? Para refrescar, nada más valoración respiratoria. ¿De qué hablamos cuando hablamos de taquipnea? Hiperpnea, hiperventilación, que no es lo mismo, ¿sí? Recuerden que hiperventilar no es hiperoxigenar. Hiperoxigenar es colocar oxígeno a una fracción mayor del 21% con un accesorio, que puede ser una cánula, una máscara o un ventilador, pero eso no es hiperventilar es aumentar la ventilación minuto, o sea, o más amplias las respiraciones o más frecuentes, o ambas, ¿sí? ¿Qué es la disnea? ¿Qué es la ortopnea? ¿Sí? Cuando el paciente necesita dormir con más almohadas o necesita dormir sentado, ¿sí? Eso es la ortopnea, tiene que ver con la posición, es como la hipotensión ortostática, ¿sí? ¿Y qué es la disnea paroxística nocturna? ¿Sí? Que esta, si se acuerdan, la hablamos cuando hablamos de insuficiencia cardíaca en adultos 1. ¿Sí? Estas características de un pulmón que está empezando a llenarse de agua, por lo tanto, no tiene que ver con aspectos respiratorios, sino que tiene que ver con un mal manejo cardíaco y un mal manejo de líquidos, ¿sí? Ese líquido que no va hacia los órganos y vuelve hacia el pulmón. Esta disnea en general está acompañada de esa tos que aparece a la madrugada con expectoración, porque hay agua, ¿sí? Que no es una tos que el paciente tiene durante el día cuando está en decúbito supino, de pie, digamos. La tiene cuando se acuesta y el pulmón recibe más cantidad de líquido. Entonces, volviendo nuevamente al tórax, pero ahora viéndolo desde el punto de vista cardiovascular. ¿Qué van a hacer? Van a auscultar el corazón de este paciente, los ruidos cardíacos. Auscultar el corazón del paciente es toda una materia, ¿sí? Yo no les voy a pedir que ustedes se vuelvan cardiólogos y cardiólogas, porque ni vale la pena ni falta que hacer. Pero sí que puedan distinguir R1 y R2, que es el cierre de las válvulas auriculoventriculares y el cierre de las semilunares, ¿sí? Repasando anatomía y fisiología cardíaca, por favor. R1 y R2 son ruidos normales. R3 siempre es un ruido patológico, salvo en la primera infancia, ¿sí? Entonces, si ustedes están frente a un adulto o un adolescente, la presencia de R3 siempre llama la atención como un ruido agregado, un ruido de características patológicas. Después, la interconsulta con el especialista dirá qué tan patológica o funcional sea este ruido, pero no les debería aparecer en un paciente sin ningún tipo de patología cardíaca, ¿sí? Lo mismo que estos ruidos cardíacos tienen que estar relacionados con el análisis del pulso que ustedes hagan, ¿sí? Entonces, van a analizar la frecuencia cardíaca, van a analizar cómo suena este corazón y cuáles son las características del pulso. ¿Para qué? Para armarse un combo de valoración de cómo está funcionando la transmisión eléctrica de ese corazón, más su efecto contráctil mecánico. Van a ver el electrocardiograma si hay que hacerlo, si está indicado, van a ver que no siempre está indicado que el paciente tenga electrocardiograma, se hace más de rutina y para que se quede tranquila la gente que para realmente que tenga impacto sobre el pronóstico o el tratamiento de ese paciente, ¿sí? Lo van a relacionar todo esto con la tensión arterial del paciente, cómo está ese corazón, cómo se ausculta, cómo está el pulso, cómo está la tensión arterial, ¿sí? Van a examinar la espalda y la columna. El paciente, acuérdense que tiene espalda, los únicos que no sabemos que el paciente tiene espalda somos los terapistas, no, mentira, si le revisamos la espalda al paciente, pero en general está en decúbito supino, ahora más en decúbito prono que nunca. Van a examinar la espalda, van a ir a tocar y palpar la columna, a ver si hay dolor, van a pedirle al paciente que se haga un bollito un poquito, si no tiene una limitación específica, y si la tiene la registran, y que hiperextienda un poquito la columna, es decir, que haga como un movimiento de ir a abrazar y de poner recta la espalda, ¿sí? Para ver qué tanta movilidad tiene esa columna, le van a pedir que gire hacia ambos costados, si tiene dolor, si tiene lesiones previas, ¿sí? Necesitamos saber
cómo va a estar la posibilidad de colocarlo en determinada posición, tanto en el acto quirúrgico como en el postquirúrgico. Y para eso necesitamos saber cómo está la espalda de ese paciente, ¿sí? Por supuesto, si tiene alguna lesión, preguntarle a qué se debió. Nos vamos al abdomen, estamos bajando, volvemos hacia la superficie ventral del paciente, la morfología del abdomen, ¿sí? ¿Cómo está la distribución de la grasa en ese abdomen? Es un paciente delgado con mucha grasa abdominal, nos está hablando de alteraciones metabólicas, de síndrome metabólico, ¿sí? Entonces, ese paciente le vamos a hacer otras preguntas en relación con si es diabético, si alguna vez se dosó la glucosa, en fin, nos irá indicando. Ni les digo si la cirugía va a ser de abdomen, ¿sí? La distribución grasa va a estar condicionando la cicatrización de esa cirugía. Si tiene cirugías previas, van a ocultar los ruidos hidroaéreos de este paciente, porque el paciente va a estar en ayunas, debería estar crujiéndole la panza, ¿sí? La van a palpar en busca de masas, ¿sí? La van a percutir para ver cómo suena. Acuérdense, las vísceras huecas suenan timpánicas, las vísceras sólidas suenan mate, ¿sí? Donde suena timpánico hay aire. Si me dejan hablar a mí, no termino más con el Zoom yo, ¿eh? Van a ver los miembros, las simetrías. Primero, ¿tiene los 4 miembros el paciente? Eso es importante. Si tiene amputaciones traumáticas o nació sin un brazo, por ejemplo, sin un dedo, ¿sí? Son simétricos, son funcionales, le van a pedir que los extienda, que los contraiga y que haga fuerza, que les agarre la mano o que intente mover el pie contra la presión de ustedes hacia la forma contraria, ¿sí? No les puedo hacer el movimiento acá, pero es tomar el pie, hacerle resistencia y que el paciente haga fuerza para moverles la mano. Si tiene lesiones previas o limitaciones, cómo está la perfusión de esos miembros, hay livideces, son pálidos, cómo está la implantación de pelos si es hombre, si es mujer y se deja los pelos, ¿sí? Que no está para nada mal. El relleno capilar, la temperatura de la piel, los pulsos periféricos, se deben tomar los pulsos en ambos miembros, superiores e inferiores, y compararlos, ¿sí? Si hay algún acceso vascular, qué solución está, qué tipo de acceso vascular, qué AVOCAP tiene colocado, qué está infundiendo, si está permeable, eso hay que registrarlo, si está bien fijo, porque esa vía puede ser que dependa la inducción anestésica. En todo lo que tiene que ver con el aparato genitourinario, van a preguntarle al paciente sobre sus patrones de eliminación. Van a ir a ver si hay algún tipo de lesión, morfología de esos genitales, dolor, ¿sí? Tanto dolor local como dolor a la micción, por ejemplo. Preguntarle las características, tanto de la eliminación enteral, digamos, intestinal, como de la micción, si hay dolor, si hay determinada, algo que le llame la atención al paciente, la presencia de sangre, si el paciente está constipado, si el paciente sufre de diarreas crónicas, es decir, toda la información que ustedes puedan tener en relación con el aparato genitourinario. Yo sé que si el paciente se va a hacer una cirugía de hombro, difícilmente le vayamos a revisar la genitalia al paciente, por una cuestión hasta, yo diría, de, no sé, se va a sacar las amígdalas, no le vamos a ir a mirar la genitalia, pero sí le podemos ir preguntando sobre estas cosas, ¿sí? Recuerden que no están invadiendo al paciente, están recabando información en función de tener una mejor valoración. Este también se los voy a colocar, este manual de práctica clínica basado en la evidencia, porque además les va a servir Profe, esto. Sí, dime. ¿Sí? ¿Sí? Hola. Hola. perdón, profe, anda mal mi internet. Sí, le quería hacer una consulta con respecto a eso que dijo de los genitales. Por ejemplo, nosotros indagamos, y si el paciente está cursando alguna infección o algo y tampoco nos lo avisa, ¿eso sería contraproducente? Sí, pero es muy raro que un paciente tenga una infección en su genitalia y no lo avise. Puede ser que el paciente no lo sepa también, con lo cual va a ir a quirófano con una infección que nosotros no conocemos. Es difícil esto, pero bueno, a ver, todo depende del tiempo que tengamos para revisar al paciente,
de la forma en que podamos establecer las prioridades también. O sea, depende del tipo de cirugía. Si el paciente va a ir a una cirugía cardiovascular, yo le tengo que mirar hasta debajo de las uñas. Ahora, si el paciente va a ir a una cirugía, no sé, de garganta, ¿sí? Le van a sacar las amígdalas. Estoy poniendo un ejemplo como muy, muy en una punta y en la otra. Es difícil que haya algún tipo de riesgo para ese paciente si está cursando una infección urinaria. ¿Se entiende? Este puede tener sífilis y no saberlo también, y es una infección. Sí, profe, gracias. No, es muy buena la pregunta, porque nos pone en un lugar incómodo, a veces desde el punto de vista de que ustedes son estudiantes, y pedirle al paciente que se desnude cuando le van a sacar las amígdalas es un poco fuerte cuando uno recién empieza, ¿no? Son cosas que pueden pasar en la práctica, que las vamos a charlar igual antes de que vayan a la práctica. Cómo pueden manejar algunas cuestiones de este estilo, con tips, ¿no? Como los tips de cocina, tips para la práctica, lo vamos a tener esto. En algún momento van a ir a la práctica y en algún momento nos vamos a encontrar, así que quédense tranquilos con eso. Este manual se los voy a poner también para que analicen y vean, porque está muy bueno, porque además les dice cómo se evalúa la evidencia científica para tomar estas decisiones, ¿sí? Por eso yo se los copié tal cual como estaba, para que tengan un modelo de cómo es. Fíjense, no siempre se usa el electrocardiograma. En algunos casos tiene sentido hacerlo, en algunos casos no se recomendaría, salvo que el médico igual lo quiera pedir, y en otros directamente está contraindicado porque no aporta ningún dato, ¿se entiende? Lo que yo quiero que ustedes vean en estos casos no es que me digan que el paciente de cirugía de cataratas no se le hace electro, ¿sí? Porque es un detalle. Lo que sí me interesa es que vean que no todo es un protocolo estricto para todos los pacientes igual, que está bien que individualicemos a los pacientes en función de la evidencia de qué aporta hacerle un electro o no hacérselo. Sobre todo cuando estamos hablando de una cirugía donde no hay tiempo para hacerlo, que sus días se queden tranquilos, que hay situaciones en las cuales, si no está, no importa. Si está, suma, si no está, no importa en algunas cirugías. Lo mismo pasa en pacientes que no sabemos, pero estamos sospechando que tienen algún tipo de patología cardiopulmonar, ¿sí? Que no esté diagnosticada, pero nosotros le hicimos una correcta anamnesis y una correcta valoración, y por ahí podemos sugerir que este paciente, por estas características, nosotros hemos encontrado, por ahí estaría bien tener una radiografía de tórax para tener el tamaño del corazón, por ejemplo. Que si ustedes, cuando revean valoración cardiovascular, se van a acordar que por qué queremos saber el tamaño del corazón, para ver qué grado de insuficiencia podría llegar a tener este paciente. O queremos ver cómo está el entramado pulmonar, para ver si hay algún tipo de lesión o compromiso, que el paciente a lo mejor nunca se lo refirió al médico, pero nos lo refiere a nosotras cuando hacemos una correcta valoración, ¿sí? Y lo del tema del embarazo, todas las mujeres que podrían estar embarazadas deben tener un test de embarazo antes de una cirugía, sea una cirugía planificada o de emergencia. Para eso hay test rápidos de embarazo. Esto lo tienen que tener en todos los pacientes que van a quirófano, es parte de la valoración, y es la valoración de riesgo quirúrgico de la Asociación Americana de Anestesiólogos, por eso se llama ASA, ¿sí? Ustedes tienen que decirme en qué ASA está este paciente, X, el que va a estar en el examen o el que van a ver en la práctica, ¿sí? Y ahí tienen un cuadrito que no se lo tienen que aprender de memoria, solo me tienen que poder decir, el paciente está en ASA tanto por tal cosa. Y acá ya lo tienen como parte del apunte, digamos, no lo tienen que ir a buscar. Este otro cuadrito está en otro manualcito que les voy a poner, que es el cuadro de índice de riesgo cardíaco. Entonces, acá lo que se hace es hacer un puntaje, cuanto más alto es el puntaje, más riesgo tiene el paciente, ¿sí? Y tiene un montón de variables, ¿sí? Que algunas van a ser, tienen más peso que otras, pero que están todas ponderadas en función a establecer qué tipo de riesgo cardíaco va a tener el paciente, ¿sí? Independientemente del tipo de cirugía. Esto tiene que ver con lo que el paciente trae, no con el tipo de cirugía. Puede ser una cirugía de una artroscopía de cadera, qué sé yo. Acá tienen una relación
¿sí? Que esto es también, les voy a poner mucha información, aprovéchenla, porque les va a servir para el examen y les va a servir para la vida misma, ¿sí? No es que después yo voy y le voy a decir, en el artículo de la revista de las clínicas de Las Condes, de Chile, que dijo que si el paciente tiene una creatinemia mayor de 2 miligramos por decilitro, tiene un índice cardíaco mayor, un riesgo cardíaco mayor. No, si el paciente tiene una falla renal, tiene un riesgo cardíaco mayor que el paciente que no la tiene. ¿Se entiende? Ese es el objetivo de que ustedes tengan este tipo de información. Todas las cosas que pueden estar validadas en un score tienen mucho más peso que la opinión o la mirada aleatoria del observador, porque esto no es observador dependiente, esto está estratificado. Esto, ¿lo tiene o no lo tiene? ¿Sí? Entonces, es importante que ustedes empiecen a acostumbrarse como futuros profesionales de la salud a averiguar si hay guías de práctica clínica, si hay scores o hay tablas o hay algún tipo de indicador validado y más objetivo que la opinión que yo tenga de las cosas, que me permita colocar al paciente en determinado nivel de riesgo.